Hermes es el primer agente que ha solventado uno de los mayores desafíos importantes en la inteligencia artificial, la memoria persistente. Puede recordar no solo la última conversación, sino todo: preferencias, proyectos, objetivos. Y si juntamos esto con ser una plataforma de código abierto, privada, gratuita y limitada, con la que además podremos comunicarnos allá donde queramos, hace posible que se posicione como una de las más usadas hoy, hace una semana o de más tiempo. Veamos cómo usarlo. Esta plataforma de la que estaremos hablando, al ser de código abierto, realmente la vamos a poder instalar y modificar acorde a nuestras necesidades. Si saltamos a su página web oficial, nos vamos a encontrar cómo realmente tienen aplicaciones que lo vamos a poder ejecutar en nuestros dispositivos, ya sean Mac, Windows o Linux. Pero realmente debes de tener en cuenta que un agente de inteligencia artificial, lo más interesante es que puede ejecutar tareas las 24/7 sin nosotros tener que pedirle nada de forma reactiva. Así que aquí te voy a estar mostrando cómo vamos a poder la instalación en una nube privada a través de una VPS. Para hacer esto posible, te voy a estar dejando abajo en la descripción esta página de aquí que nos va a permitir instalar Hermes de forma segura en una nube privada para que pueda trabajar las 24/7 sin depender de nuestro ordenador. Además, desde aquí su instalación es muy sencilla. Simplemente clicamos en empezar ya, elegimos un plan. Yo en mi caso estoy utilizando personalmente este de aquí. Y si además por donde dice si tienes un cupón de descuento gracias a Hosting, que son los patrocinadores de este vídeo, al escribir el código ALEJAVI y clicar en aplicar, te va a salir por apenas unos 7 euros al mes. Y esto hace que realmente incluso nos podamos ahorrar comprar un dispositivo como un Mac Mini para poder ejecutar un agente de inteligencia artificial de forma autónoma a las 24/7 y también hacer un uso seguro de este. Así que por aquí podemos ver cómo realmente durante 2 años vamos a poder utilizarlo por una fracción de lo que cuesta ese dispositivo, que por cierto le subieron el precio hace poco. Al clicar en continuar, ten en cuenta que tan solo te van a preguntar por tus credenciales, es decir, le pondríamos un nombre de usuario, en mi caso ALEJAVI, una contraseña, y al clicar en Deploy y seleccionar el botón de abrir, pues ya lo tendríamos todo listo. Simplemente teníamos que poner el nombre de usuario que hayamos puesto, en mi caso ALEJAVI, y al escribir la contraseña y clicar en Sign In, pues ya vamos a tener acceso a este agente de inteligencia artificial de una forma segura, ya que no lo estamos instalando en nuestro ordenador, así que no va a poder borrar ningún documento que no debiera, y además también vamos a ganar esa ejecución 24/7 para poder automatizarlo todo. Además, ten en cuenta que para ponerlo en marcha le vamos a poder interconectar todo lo que nosotros queramos. De por sí, ten en cuenta que desde aquí vamos a tener el chat disponible para poder conversar, pero realmente tenemos una flexibilidad total, ya que si desde el apartado de ajustes nosotros primeramente voy a cambiar el idioma a español, fíjate que si nos vamos al apartado de claves, vamos a poder vincular cualquier modelo de inteligencia artificial que queramos utilizar, ya sea el propio de la compañía Nose Portal, que son los que están detrás de Hermes Agent, que tienen una suscripción gratuita, aunque también tienen modelos de pago con límites superiores, pero más allá de esto podríamos incluso autentificarnos con nuestra propia cuenta de ChatGPT para poder olvidarnos de nuestros tokens. Pero si tampoco quisieras vincular esta cuenta y hacer un uso totalmente gratuito, ten en cuenta que si seguimos deslizando hacia abajo nos vamos a encontrar todos los proveedores principales. Entre ellos tenemos este aquí de OpenRouter, desde el cual si clicamos en este apartado donde pone obtener clave, al nosotros desde aquí clicar en nueva clave una vez nos hayamos hecho el registro en OpenRouter, poner un nombre, y en mi caso voy a escribir Hermes Agent, le voy a poner un límite opcional de $1, ya que realmente la plataforma nos lo regala. Y si ahora desde aquí clicamos en Create, ya nos va a aparecer esta clave API que solamente tendríamos que clicar en copiar, clicaríamos en establecer, lo pegamos por aquí, le damos a guardar y ya de esa forma nos diría que la conexión se ha establecido. Con esto ahora lo que tenemos es un montón de modelos de inteligencia artificial, incluso algunos gratuitos que podremos utilizar. De hecho, si yo vuelvo al apartado de chat, fíjate que donde nos ponía el modelo de Claude Sonnet, yo lo voy a poder clicar. Y ahora si desde aquí clico a los modelos de OpenRouter, me voy a encontrar diferentes opciones, entre donde nos vamos a encontrar algunas opciones con la palabra de free, que hace referencia a que podemos utilizarlo gratuitamente sin usar créditos. Por ello yo me voy a quedar con este aquí de Nvidia, le doy a Switch y de esa forma ya lo tendríamos conectado y lo podríamos utilizar. Antes de poner a prueba esta herramienta directamente desde el propio chat estándar, te voy a mostrar cómo realmente también lo podemos interconectar con cualquier canal de comunicación que nosotros queramos para poder tener una conversación más fácil a través de cualquier dispositivo. Para hacer esto, simplemente tendríamos que clicar a este apartado de canales y una vez estamos aquí, fíjate todo lo que nos permite conectar, ya sea Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, así como cualquier herramienta
por el que podamos conversar con un humano. Yo aquí a modo ejemplo me voy a estar quedando con Telegram, ya que realmente tienen una configuración de instalación con una facilidad que no había visto nunca. Simplemente desde aquí tendríamos que clicar en Setup con código QR. Desde aquí yo ya lo habría hecho y automáticamente te va a aparecer un botón para abrir tu aplicación de Telegram. Así que le voy a dar un clic. Ya desde aquí lo único que me pide sería cambiarle el nombre. En este caso le voy a poner Hermes Tuto. Le daríamos un nombre de usuario, que esto también lo podríamos modificar, aunque yo lo voy a estar dejando así. Por lo que clicando en crear, ya automáticamente nos va a redirigir y si le damos a iniciar, ya podríamos empezar a conversar. De hecho, para ponerlo a prueba, le vamos a poner que hola, que cómo está, pero antes de seguir con la conversación, fíjate que por el apartado del ordenador te va a tener que aparecer esta opción donde te aparece el nombre de usuario que hayas guardado y el ID de tu perfil de Telegram para que tú solo puedas hablar con él. Así que ahora sí, si clicamos en guardar y resetear, ya por aquí nos aparecía conectado y otro punto clave que debes de tener en cuenta si vas a estar utilizando el agente en otros canales es dentro del apartado modelos seleccionar qué modelo quieres estar utilizando de forma global. Para ello yo desde aquí ya lo cambié al modelo de Open Router que estamos utilizando y fíjate cómo por aquí al volver a hacerle la pregunta me aparecería esa respuesta incluso ya teniendo en cuenta el número de usuario que tengo en Telegram para poder responderme por mi nombre. Además, ten en cuenta que tiene un montón de herramientas y habilidades ya preinstaladas para que podamos utilizarlo desde el primer momento. De hecho, va a poder estar escuchando hasta nuestros audios de voz. Y para ver esto, yo le voy a preguntar, oye, me gustaría que me listases qué funcionalidades podrías hacer por mí. Paro esa grabación. Y fíjate cómo arriba nos aparecería que estaría escribiendo, ya que realmente, como puedes ver por aquí, habría hecho la transcripción automáticamente sin haber instalado nada adicional. Y por arriba pues nos mantiene que estaría escribiendo. Eso quiere decir que estaría razonando todas esas respuestas que nos va a decir ahora. De hecho, segundos más tarde ya estaría escribiéndolo a esta velocidad tan rápida que estás viendo por aquí, en donde vamos a poder ver todas las cosas que va a poder hacer esta gente por nosotros de forma automática. Yo lo voy a estar dejando hasta que llegue al final, pero si te gustaría ver todas las respuestas que nos ha escrito, simplemente haz una pausa al vídeo y de esa forma pues podrás ver todas las tareas que puede hacer por nosotros, que como puedes ver pues realmente no es para nada poco. Además de esto, ten en cuenta que nosotros también vamos a poder preguntarle cosas como por ejemplo que haga búsquedas por internet o que se interconecte con cualquier otra herramienta que necesitemos. De hecho, para ver otro ejemplo, fíjate que desde otro agente que yo tengo instalado le pregunté por audio que qué tiempo va a hacer mañana en Madrid y no solamente me hizo esa transcripción, sino que también pude hacer toda esa búsqueda para darme la respuesta concreta. Volviendo por donde nos habíamos quedado desde el ordenador, ten en cuenta que realmente esta gente lo vamos a poder escalar como queramos, ya que más allá de poder conectarlo con múltiples canales, como por ejemplo el email, así como otros más, como si fuera una persona por el cual nosotros nos vayamos a comunicar, pues realmente vamos a poder incluso tener desde aquí un montón de habilidades que ya tenemos instaladas. De hecho, tenemos decenas de habilidades para que pueda actuar como un experto, pero junto a esto nosotros le podríamos añadir cualquier habilidad. También le podríamos añadir cualquier complemento que queramos instalar, incluso MCPs que queramos interconectar y también vamos a poder ver todas esas tareas programadas o cron que estén funcionando por detrás mientras nosotros estemos durmiendo. Lo cierto es que esta herramienta está pensada para que pueda trabajar mientras nosotros no estemos utilizando ni siquiera nuestro ordenador. De hecho, fíjate, a modo curiosidad, que tenemos desde aquí un estado de Kanban, es decir, para poder ver el estado de cada tarea que estaría haciendo la gente y realmente que podamos tener un control total y transparencia sobre todas las tareas que se estén ejecutando. Déjame por los comentarios si te gustaría que hiciese un vídeo con mayor profundidad sobre todas las funcionalidades que tiene Hermes. Pero oye, si te gusta toda esta parte de inteligencia artificial y además que le podamos dar un uso de forma gratuita, este vídeo de aquí seguro que te gustará.